Buenos días, mis queridos amigos, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y el Señor vuelve a unirnos. Gracias también les doy por haber compartido con nosotros el domingo pasado nuestro servicio de adoración. Yo no sé cuántos de ustedes conocen acerca del juego de béisbol. En Venezuela es uno de los más populares y en los Estados Unidos también. Ese juego consiste en anotar carreras. Es decir, la persona tiene que pasar por 4 bases, la primera, la segunda, la tercera y se llama el home, la cuarta base. El que haga mayor veces ese recorrido, el que anote más carreras, ese es el equipo que gana. Así que yo he desarrollado un sistema que he llamado Anota una carrera para Cristo. Y consiste en ir cubriendo las 4 bases para que tú puedas anotar una carrera para el Señor. Para llegar a la primera base, tú tienes que entender que Dios te ama. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a muerte. De manera que para llegar a la primera, tienes que saber que Dios te ama. Ahora, para llegar a la segunda base, también tienes que entender que el pecado nos separa de Dios. A ti y a mí el pecado nos separa de Dios. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Primera base, Dios te ama. Segunda base, el pecado nos separa de Dios. Entonces llegamos a la tercera. Queremos ir de segunda a la tercera base. Y la tercera base, también en el libro de los Romanos encontramos que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que el pecado nos separa de Dios y llegamos a tercera, reconociendo que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Primera base, Dios es amor. Segunda base, estamos separados de Dios. Tercera base, Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero mira, en béisbol hay una estadística que se llama quedados en base. Son aquellos que llegan hasta tercera, hasta segunda, hasta primera, pero no anotan. Entonces esa estadística se llama quedados en base. Bueno, esos 3 puntos que tú estás en tercera base ahorita no son suficientes. Saber que Dios te ama, saber que tú eres pecador y estás separado de Dios y saber que Jesucristo es la solución no es suficiente. Para que tú anotes una carrera para Cristo hay un paso más para llegar a home. Y ese paso es, tú tienes que recibir personalmente a Cristo como el Señor y el Salvador. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras de Cristo. Tienes que reconocer y aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal. La pregunta es: ¿cómo, pastor? Bueno, mira lo que nos dice Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que para llegar a home y anotar una carrera para Cristo, tienes que confesar a Jesús y decirle que entre en tu corazón. Primera base, Dios te ama. Segunda base, estamos separados de Dios. Tercera base, Cristo es la solución a ese problema y el home es: acepto a Jesús
como mi Señor y como mi Salvador personal. Y entonces anotas una carrera para Cristo. Bueno, te invito para mañana, para que compartas con nosotros en el estudio bíblico y el tiempo de oración que tenemos. Si tienes alguna petición, escríbenos Iglesia Bautista, la Familia de Dios, @gmail.com. Y a partir de este domingo 6 de septiembre comenzamos nuestros cultos directos, es decir, con participación de los miembros de la iglesia, y también lo vamos a transmitir vía Facebook Live. La única diferencia, vamos a comenzar un poquito más temprano, vamos a comenzar a las 9:45 de la mañana. Así que bueno, que el Señor te bendiga. Espero que hayas anotado una carrera para Cristo y recuerda, conéctate e invita.